Parece que la OTAN no es tan firme como todos creíamos, o por lo menos la ideología, el compromiso político de la Unión Europea ya no parece tan firme al de la OTAN, al de Estados Unidos, para ser más específicos. ¿Por qué? Porque Joseph Borrell, el alto comisionado de política exterior de la Unión Europea, dijo que Israel tiene derecho a defenderse, por supuesto. Eso es algo que no se va a tratar de evitar. Pero debe hacerlo de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Algunas de las decisiones que ha tomado son contrarias al derecho internacional humanitario. Por lo cual, simple y sencillamente no es algo que pueda apoyar la Unión Europea. Vemos cómo le dan tanto poder, valor a la Corte Penal Internacional, que se lanzaron contra el presidente ruso Vladimir Putin, lo acusaron de crímenes de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Por este asunto de supuestamente robarse a los niños de Ucrania para llevarlos a Crimea y que allí los iban a preparar, etcétera, cuando realmente estaban junto con las familias de estos menores de edad, retirándolos de la zona de combate que estaba disparando en ese momento Ucrania. Pero nadie dijo nada acerca de los ataques que estaba realizando Ucrania a las zonas residenciales del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporizhia, y todas las zonas que está tratando de recuperar. Pero acusaron y señalaron y todos condenaron al presidente ruso Vladimir Putin. Si los ataques que está haciendo en este momento Israel, que ya lleva más de 6,000 misiles contra la franja de Gaza, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la ONU? ¿La Corte Penal Internacional? No están, desaparecieron. Pero por lo menos Joseph Borrell dijo desde Omán, donde asistió a la reunión conjunta de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y del Consejo de Cooperación del Golfo, que tanto la Unión Europea como este Consejo han condenado los ataques terroristas de Hamás. Esto es algo que hay que tener muy en claro y que de hecho en este canal también condenamos, porque los ataques fueron contra civiles. Independientemente de que eran los colonos israelíes que tomaron los hogares de los palestinos cuando fueron desplazados a la fuerza por los militares de Israel, que esa parte de la historia no la dicen. Independientemente de eso, los ataques fueron contra familias, menores, adultos mayores, hombres, mujeres, perdieron la vida. Pero también están condenando la Unión Europea, con la voz de Joseph Borrell, están condenando cualquier ataque contra civiles que realice Israel. Vemos a Estados Unidos que se levantó inmediatamente a entregarle un portaaviones, a prometerle armas, a prometerle recursos económicos, a darle todo lo que quisiera Israel. La Unión Europea relativamente también están del lado de Israel, pero todavía no de forma tan, digamos, participativa. El Reino Unido acaba de anunciar también que le está enviando armamento a Israel, pero ya sabemos que Rishi Sunak sigue como un patito a Joe Biden, o a quien controle a Joe Biden. Pero lo importante es este comunicado que lanza Joseph Borrell, porque están exigiendo, sí, la liberación inmediata de todos los rehenes, le exigen a Israel que respete el derecho internacional y que no bloquee la entrega de alimentos, de agua potable, la electricidad, los insumos médicos a la población civil de Gaza. Esto lo dijo Joseph Borrell,
que si bien no es la persona favorita de la mayoría de los ciudadanos, sobre todo como este personaje se ha manifestado contra Rusia durante todo el conflicto militar, diciendo que van a seguir apoyando a Ucrania independientemente de lo que todo el mundo diga, que necesitan seguir apoyando a Ucrania. A pesar de la directriz, por así decirlo, que lleva la Unión Europea, a los miembros de la OTAN, este personaje dijo no. Se condenan a los dos. Más de 6,000 misiles ha lanzado Israel después del ataque que realizó el grupo Hamas a la franja de Gaza. Dicen, También dicen que el grupo Hamas envió en su ataque principal contra Israel 5,000 misiles. No se comparan los misiles de Hamas con los de Israel, por supuesto, y tampoco del territorio. Se nos olvida que la franja de Gaza es así. Esto es lo que queda del pueblo palestino en esa zona. Israel se quedó con todo, menos con Cisjordania, por supuesto, pero el resto es de Israel. 6,000 misiles contra un pedacito de tierra, donde hay miles de civiles. Más de 200,000 ciudadanos palestinos están huyendo de los ataques. No tienen dónde esconderse porque las mezquitas, los hospitales, todo, absolutamente todo, incluyendo algunos refugios de la ONU, son atacados. Lo comentábamos en el video anterior de las ambulancias. Ni siquiera les permiten a los rescatistas llegar a las zonas de conflicto porque también son atacadas por misiles. Y los médicos pierden la vida. La Organización Mundial de la Salud dijo que era una zona de desastre, que médicos han perdido la vida, que no tienen los hospitales para resistir más. Tienen un par de generadores que ya no pueden casi funcionar. Los están utilizando en el momento más crítico para que todo el hospital pueda funcionar en ese único momento. Y después se quedan sin luz. Respiradores, no hay. Material quirúrgico, no hay. Agua potable, no tienen. Y el agua no es desde ahorita, después de este conflicto. Ya se habían compartido los videos y eso es algo que quiero recalcar, porque los ciudadanos de Palestina ya no tienen agua, porque los soldados israelíes junto con los colonos bloquearon las tuberías. Los corredores humanitarios son de vital importancia. Hasta Ucrania tiene corredores humanitarios. Rusia permitió los corredores humanitarios porque son importantes para salvar a los civiles que no tienen la culpa del conflicto político o religioso que se esté gestando. Por lo menos uno de los grupos habló y dijo no se puede permitir. Los dos bloques también han pedido a Israel, tanto el de la Unión Europea como el Consejo de Cooperación del Golfo, que abra estos corredores humanitarios desde Gaza hasta Egipto, por lo menos. Y la mayoría de los civiles inocentes de Gaza están huyendo o tratando de huir a Egipto, que también está siendo bombardeado por Israel. Esta zona, esta frontera entre Gaza y Egipto, para que no huyan. Porque ese es el mensaje, esa es la idea. En nuestro video de el israelí que pidió armas apocalípticas, es un político del partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, y que dijo que usaran armas nucleares contra la franja de Gaza para acabar con todo el territorio y con todos y cada uno de los palestinos. Ellos los llaman miembros de Hamas, pero finalmente también hay inocentes.
y dicen acaben con todos. Quizás finalmente a alguien de esta zona de Occidente les entró el remordimiento o simple y sencillamente se dieron cuenta que no estaba bien, que los civiles merecen poder abandonar este territorio que se encuentra en conflicto y escapar de los ataques aéreos israelíes, que están destruyendo todo, absolutamente todo. Los comentarios de Borrell parecían hacer referencia a la declaración del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien ordenó un asedio completo a Palestina. No habrá electricidad, comida, combustible, todo está cerrado. Estamos luchando contra los animales humanos y actuamos en consecuencia. Palabras de el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Varios medios de comunicación también citaron a Gallant diciendo que había levantado todas las restricciones y esto no es cierto. La propia Unión Europea, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, están diciendo no hay combustible, no hay electricidad, no hay alimentos, no hay fármacos, no hay nada. Lo que sí hay son bombardeos día y noche. En el último ataque, casi 100 personas perdieron la vida, inocentes. No estamos hablando de miembros de Hamás, porque fue un edificio residencial. Israel tiene un mayor poder militar que el del grupo Hamás, a pesar de que este grupo consiguió armas por lo que parece ser Estados Unidos, cuando Estados Unidos le enviaba sus armas a Ucrania. Y ahora que ya lanzaron su superataque el fin de semana pasado, se están obviamente quedando sin armas. Israel no. Incluso circuló un video en las redes sociales de los misiles que tiene preparados Israel para atacar a Gaza. Por lo menos esperemos que este conflicto entre Israel y Palestina no solo logre separar a la OTAN, sino que se demuestre el interés de algunos países, llámense Estados Unidos, de buscar la guerra, de buscar el conflicto, de generar o provocar o incitar a este tipo de conflictos, y que por lo menos en la Unión Europea quede un poco de sentido común, de humanidad, y decir no a este conflicto. Rusia, China, diversas naciones han dicho, esto se puede resolver si se le declara a Palestina un Estado. El mismo derecho que se le otorgó a Israel, el mismo se le debería de dar a Palestina. Pero no es así. Esperemos que las autoridades entiendan la magnitud de, si bien condenamos los ataques de Hamás, también condenamos los de Israel. Porque la fuerza militar de Israel es como si Rusia atacara a Ucrania. Por supuesto, Estados Unidos está a favor de Ucrania. ¿Por qué no está a favor de Palestina? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Y suscríbete. Nos vemos la próxima.